2 de febrero de 1943, 06:47 horas. Stalingrado, Unión Soviética. El coronel Alexander Rodimtsev observó desde su búnker improvisado cómo el termómetro marcaba 37 grados Celsius. A su lado, sobre una mesa de madera agrietada, yacían dos pistolas. Una era la sofisticada Luger P-08 alemana, con sus mecanismos de precisión y acabados impecables, ahora completamente congelada e inútil. La otra era una Tokarev TT-33 soviética, fabricada por apenas $15 americanos en las fábricas de Tula, con piezas tan toscas que parecían hechas con martillo y yunque. Rodimtsev levantó la Tokarev, apuntó hacia una lata oxidada a 20 metros y apretó el gatillo. El disparo resonó limpio y certero a través del aire gélido. Luego tomó la Luger, apretó el gatillo y solo escuchó un clic metálico seco. La ironía era devastadora. El arma más cara y sofisticada del arsenal alemán había sido derrotada por una pistola soviética que costaba menos que una cena en Moscú. La historia de la Tokarev TT-33 comenzó en 1930, cuando Fedor Vasilievich Tokarev, un ingeniero de 53 años con manos callosas y una obsesión por la simplicidad mecánica, recibió órdenes directas del Kremlin. Stalin había observado cómo las pistolas occidentales, con sus tolerancias precisas y mecanismos delicados, fallaban consistentemente durante las maniobras de invierno en Siberia. «Necesitamos un arma que funcione cuando todo lo demás se congela», declaró Stalin durante una reunión del Comité de Defensa. «No me importa si es fea, no me importa si es tosca. Solo quiero que dispare cuando mis soldados necesiten que dispare». Tokarev, veterano de la Primera Guerra Mundial y autodidacta en ingeniería mecánica, aceptó el desafío con una condición que sorprendió a todos. «Dame 6 meses y os entregaré un arma que costará menos que las botas de un soldado, pero que disparará después de estar enterrada en nieve durante una semana». El laboratorio de Tokarev en Tula estaba lejos de ser moderno. Era un galpón de ladrillos rojos con ventanas empañadas, donde el ingeniero trabajaba con herramientas básicas y una filosofía radical. Cada pieza debía ser tan simple que un campesino pudiera fabricarla con equipamiento mínimo. Durante meses, Tokarev diseñó y rediseñó cada componente, eliminando tolerancias precisas, suavizando ángulos complicados, aumentando holguras entre piezas móviles. Sus colegas le decían que estaba arruinando la precisión del arma, que los espacios entre componentes eran demasiado amplios, que el acabado parecía primitivo. Tokarev respondía siempre con la misma frase: «Prefiero un arma tosca que dispare a una hermosa que se atasque». Durante las pruebas preliminares, sumergía prototipos en agua helada, los enterraba en barro congelado, los dejaba al aire libre durante tormentas de nieve. La mayoría de diseños fallaba después de pocas horas, pero gradualmente, un diseño emergió victorioso, un mecanismo tan simple y robusto que parecía indestructible. El secreto de la Tokarev no estaba en materiales exóticos o tolerancias perfectas, estaba en holguras generosas entre piezas móviles, permitiendo que hielo y suciedad pasaran a través del mecanismo sin bloquearlo. Estaba en un diseño de cerrojo directo, sin sistemas complejos de bloqueo rotatorio. Estaba en muelles dimensionados con márgenes enormes de seguridad, capaces de funcionar incluso cuando el frío reducía su elasticidad. Cada pieza era intercambiable con las de cualquier otra TT-33, fabricada en tolerancias tan amplias que soldados podían repararlas en campo usando piezas de pistolas dañadas. El proceso de manufactura era igualmente revolucionario. Mientras Alemania invertía semanas en mecanizar cada Luger P-08, las fábricas soviéticas producían TT-33 usando estampado en caliente, soldadura básica y herramientas simples. El costo total por unidad era de $15 americanos, comparado con los $78 de una Luger. Durante el verano de 1941, cuando la Wehrmacht avanzó profundamente en territorio soviético, las diferencias entre armas parecían mínimas.
Los Mauser alemanes disparaban con precisión quirúrgica. Las Luger funcionaban sin fallas. Los STG-44 proporcionaban fuego automático devastador. Oficiales alemanes capturaron TT-33 soviéticas y se burlaron de su acabado tosco, sus tolerancias amplias, su aspecto primitivo. Un informe de inteligencia alemán de septiembre de 1941 describía la Tokarev como un ejemplo de la inferioridad tecnológica soviética, un arma fabricada para soldados que no merecen equipamiento mejor. Heinrich Müller, comandante de una división Panzer, escribió en su diario: «Hemos capturado cajas llenas de estas pistolas rusas primitivas. Parecen hechas por herreros de pueblo. Nuestras Luger son obras de arte comparadas con estos matones de acero». La arrogancia alemana estaba justificada por victorias iniciales espectaculares. Moscú parecía al alcance. Leningrado estaba sitiada. Millones de soldados soviéticos marchaban hacia campos de prisioneros. La guerra parecía decidida antes del invierno. Pero el 6 de diciembre de 1941, cuando las temperaturas cayeron por debajo de 30 grados Celsius y el Ejército Rojo lanzó su contraofensiva de invierno, la ecuación cambió dramáticamente. En las afueras de Moscú, soldados alemanes descubrieron que sus Luger P-08, con tolerancias precisas de 0,02 milímetros, se bloqueaban completamente cuando aceite lubricante se convertía en masa sólida. Los Mauser Kato 98K, con mecanismos de cerrojo finamente ajustados, requerían fuerza brutal para operar después de exposición prolongada al frío. Los STG-44, orgullo de la ingeniería alemana, fallaban cuando condensación se congelaba en sus sistemas de gas. Por el contrario, soldados soviéticos armados con TT-33 continuaban disparando sin interrupción. Las holguras generosas que habían sido motivo de burla alemana ahora permitían que hielo y escarcha pasaran a través del mecanismo sin bloquearlo. El diseño tosco que había parecido primitivo ahora demostraba ser brillantemente funcional. Si quieres descubrir cómo una pistola de $15 humilló a la ingeniería alemana y cambió la opinión de Stalin sobre tecnología militar, por favor, deja tu like en este vídeo. Esto nos ayuda a compartir más historias olvidadas como esta. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para no perderte los próximos episodios. Los relatos de combate de ese invierno están llenos de ironías devastadoras. El sargento Fritz Weber, veterano de campañas en Polonia y Francia, escribió en una carta interceptada por inteligencia soviética: «Nuestras armas nos están fallando cuando más las necesitamos. Ayer intenté disparar mi Luger durante un ataque soviético y no funcionó. Tuve que quitar la nieve del mecanismo con mis manos desnudas, perdiendo dedos por congelación en el proceso». Mientras tanto, rusos continuaban disparando sus pistolas primitivas como si fuera verano. El contraste era visible en cada batalla. Soldados alemanes luchando con armas bloqueadas mientras soldados soviéticos mantenían fuego constante con equipamiento supuestamente inferior. La situación empeoraba conforme el invierno avanzaba. Temperaturas descendieron hasta 42 grados Celsius, niveles que transformaban metal en material quebradizo como vidrio. Reportes alemanes documentan casos de Luger P-08 que literalmente se desintegraban cuando soldados intentaban forzar mecanismos congelados. El aceite lubricante se volvía tan espeso como mantequilla, bloqueando completamente sistemas de disparo. Mientras tanto, TT-33 soviéticas continuaban funcionando, porque Tokarev había diseñado el arma para operar virtualmente sin lubricación. Las holguras amplias compensaban la ausencia de aceites fluidos, permitiendo que piezas móviles funcionaran usando solo su propio peso y la fuerza del muelle real. Los alemanes intentaron adaptaciones desesperadas. Ordenaron el uso de aceites especiales árticos, pero estos se congelaban igualmente. Desarrollaron procedimientos de mantenimiento para climas extremos, pero soldados en combate no tenían tiempo ni recursos para aplicarlos.
Algunos soldados alemanes comenzaron a portar Luger dentro de sus ropas, contra el pecho, usando calor corporal para mantenerlas funcionales. Pero esto creaba condensación que, al exponerse al aire frío, formaba hielo instantáneamente en el interior del mecanismo. Era una batalla perdida contra las leyes de la física. El punto de quiebre llegó durante la batalla de Moscú, cuando el general Heinz Guderian, comandante del segundo ejército Panzer, envió un reporte extraordinario al alto mando alemán. Nuestras tropas están equipadas con las mejores armas del mundo, pero estas armas no funcionan en condiciones que el enemigo considera normales. Hemos perdido más soldados por fallas de equipamiento que por fuego enemigo directo. Solicito autorización para capturar y redistribuir armas soviéticas a nuestras tropas. La respuesta de Berlín fue un rechazo categórico, citando degradación moral inaceptable y admisión de inferioridad tecnológica. Soldados alemanes fueron ordenados a continuar usando equipamiento defectuoso por razones de orgullo nacional. ¿Alguien de tu familia sirvió en condiciones extremas como estas? Deja un comentario ahora diciendo simplemente: mi familia resistió. Cuando comentas, no solo estás honrando a tu familia, estás preservando memoria para las próximas generaciones. Vamos a crear un memorial vivo aquí en los comentarios. Mientras soldados alemanes luchaban contra sus propias armas, soldados soviéticos desarrollaron confianza absoluta en sus TT-33. Iván Petrov, cabo del 316 Regimiento de Fusileros, escribió en su diario: mi Tokarev ha estado conmigo desde Smolensk hasta Moscú. Ha sido enterrada en nieve, sumergida en barro helado, expuesta a temperaturas que congelan saliva antes de tocar el suelo. Nunca me ha fallado, ni una sola vez. Mis camaradas dicen que es fea comparada con pistolas alemanas que capturamos, pero prefiero fea y confiable a hermosa e inútil. Esta confianza se extendía a través de todo el Ejército Rojo, creando ventaja psicológica además de táctica. Soldados sabían que podían depender de sus armas en cualquier condición. La crisis alemana se intensificó cuando llegaron informes de que soldados estaban muriendo no por balas enemigas, sino por incapacidad de defenderse debido a armas bloqueadas. El mayor Hans Steiner, comandante de batallón en el Grupo de Ejércitos Centro, documentó 47 casos de soldados alemanes muertos con Luger completamente congeladas en sus manos. Es una tragedia de proporciones épicas, escribió Steiner. Soldados entrenados, experimentados, valientes, muriendo porque sus armas se convirtieron en clubs metálicos inútiles en el momento crítico. Los intentos de modificación en campo fallaron consistentemente. Soldados removían lubricantes, aumentaban holguras con limas improvisadas, incluso derretían partes metálicas para crear espacios más amplios. Pero estas modificaciones destruían precisión y confiabilidad a largo plazo. Para febrero de 1943, la situación había alcanzado proporciones catastróficas. Reportes de inteligencia alemana estimaban que 60% de armas personales estaban fuera de servicio durante operaciones de invierno. Soldados alemanes comenzaron a preferir combate cuerpo a cuerpo con bayonetas y cuchillos, sabiendo que sus armas de fuego eran inútiles. Mientras tanto, soldados soviéticos mantenían superioridad de fuego constante, usando equipamiento que costaba fracción del presupuesto alemán. La ironía era completa. La nación que había conquistado a Europa usando tecnología superior estaba siendo derrotada por equipamiento primitivo, pero funcional. Los reportes llegaron hasta el mismo Stalin, quien convocó una reunión extraordinaria del Estado Mayor en febrero de 1943. Según actas desclasificadas en 1991, Stalin declaró: los alemanes han construido relojes cuando necesitaban martillos. Nosotros construimos martillos cuando necesitábamos martillos. Esta diferencia está decidiendo la guerra. Stalin ordenó análisis detallados de armas alemanas capturadas para entender por qué equipamiento superior estaba fallando.
Los ingenieros soviéticos concluyeron que tolerancias precisas, acabados perfectos y mecanismos complejos eran vulnerabilidades en condiciones extremas, no ventajas. Perfección es el enemigo de funcionalidad, declaró el ingeniero jefe Pavel Goryunov durante la presentación a Stalin. Esta revelación transformó completamente la filosofía de diseño soviética. Stalin ordenó que todos los desarrollos futuros de armamento priorizaran simplicidad y robustez sobre precisión y sofisticación. Quiero armas que funcionen después del apocalipsis, declaró Stalin. Si sobrevive al invierno ruso, sobrevivirá a cualquier cosa. Esta filosofía se extendió desde armas personales hasta tanques, artillería y aviación. El famoso tanque T-34, con su diseño tosco pero prácticamente indestructible, era producto directo de estas lecciones aprendidas durante el invierno de 1941-1943. El impacto de la TT-33 se extendió mucho más allá de su efectividad directa en combate. Demostró que tecnología apropiada superaba tecnología avanzada cuando condiciones operacionales eran extremas. Soldados alemanes, acostumbrados a equipamiento superior, experimentaron crisis de confianza cuando sus armas más sofisticadas fueron superadas por equipamiento soviético aparentemente primitivo. Este shock psicológico contribuyó significativamente a la desmoralización alemana durante el invierno de 1941-1943. Informes de campo documentan casos de soldados alemanes que rechazaban órdenes de ataque, alegando que equipamiento defectuoso los convertía en blancos indefensos. La producción de TT-33 se intensificó dramáticamente después del éxito del invierno. Fábricas soviéticas evacuadas desde territorios ocupados reanudaron producción en los Urales, fabricando hasta 12 Cel-0 pistolas por día, usando técnicas de manufactura masiva que Tokarev había desarrollado específicamente para producción de guerra total. El costo por unidad cayó aún más, llegando a apenas $8 americanos por pistola completamente funcional. Comparativamente, Alemania estaba gastando recursos cada vez mayores en armas cada vez menos efectivas para condiciones de guerra real. Para 1944, cuando soldados alemanes finalmente recibieron armas diseñadas para clima frío, ya era demasiado tarde. La producción alemana había sido devastada por bombardeos aliados. Materias primas eran escasas, y la moral de tropas estaba destruida. Mientras tanto, la Unión Soviética había perfeccionado técnicas de manufactura masiva de equipamiento simple, pero extremadamente efectivo. La TT-33 se había convertido en símbolo de victoria soviética, no por superioridad tecnológica, sino por comprensión superior de qué tecnología era realmente necesaria. La historia de la pistola Tokarev ilustra verdades profundas sobre guerra, tecnología y supervivencia humana. Durante décadas, militares occidentales habían asumido que precisión y sofisticación eran sinónimos de efectividad. La experiencia del Frente Oriental demostró que robustez y simplicidad podían ser más valiosas que perfección técnica. Soldados no necesitaban armas que dispararan agujeros perfectos en papel a 50 metros. Necesitaban armas que dispararan consistentemente cuando sus vidas dependían de ello. Esta distinción, aparentemente obvia, había escapado a generaciones de diseñadores de armamento que priorizaban especificaciones técnicas sobre funcionalidad práctica. Fedor Tokarev sobrevivió a la guerra y continuó trabajando en desarrollo de armamento hasta su muerte en 1968. Nunca buscó reconocimiento personal por su contribución a la victoria soviética, manteniéndose enfocado en mejoras técnicas y mentalidad de diseño práctica. En entrevistas posteriores, Tokarev repetía consistentemente: "No diseñé un arma superior. Diseñé un arma apropiada para las condiciones que enfrentaríamos. Esa es la única diferencia entre éxito y fracaso en ingeniería militar". Sus principios de diseño influenciaron desarrollo de armamento soviético durante décadas
creando tradición de equipamiento robusto, simple y extremadamente confiable que caracterizó el arsenal del Ejército Rojo y posteriormente el Ejército Soviético. La pistola TT-33 permaneció en servicio activo hasta los años 1950, cuando fue reemplazada por el Makarov PM, diseñado usando los mismos principios de simplicidad y robustez que Tokarev había establecido. Ejemplares de TT-33 continuaron apareciendo en conflictos alrededor del mundo durante décadas. Corea, Vietnam, Oriente Medio, África, América Latina. Invariablemente, estas armas funcionaban después de años de negligencia, exposición a elementos y uso abusivo. Soldados que nunca habían oído hablar de Fedor Tokarev se beneficiaban de su filosofía de diseño: crear equipamiento que funcionara cuando todo lo demás fallaba. Hoy, TT-33 originales son piezas de coleccionista, buscadas no solo por valor histórico, sino por reputación de confiabilidad absoluta. Coleccionistas reportan casos de pistolas Tokarev que disparan perfectamente después de décadas de almacenamiento sin mantenimiento. Este legado de funcionalidad práctica contrasta dramáticamente con armas contemporáneas que requieren mantenimiento constante y condiciones óptimas para funcionar correctamente. La ironía persiste. En era de tecnología avanzada y materiales exóticos, principios básicos de diseño establecidos por un ingeniero soviético de los años 1930 siguen siendo relevantes para cualquiera que valore confiabilidad sobre perfección cosmética. El legado de la TT-33 se extiende mucho más allá del ámbito militar. Representa filosofía de diseño que prioriza funcionalidad sobre forma, robustez sobre refinamiento, efectividad práctica sobre especificaciones teóricas. En industrias modernas, desde tecnología hasta transporte, ingenieros estudian principios de diseño de Tokarev como ejemplos de cómo crear productos que funcionen consistentemente en condiciones adversas. La lección central permanece relevante. Equipamiento que funciona al 90% de capacidad, el 100% del tiempo, supera equipamiento que funciona al 100% de capacidad solo el 50% del tiempo. Si esta historia te impactó de la misma manera que nos impactó a nosotros, haz un favor. Deja tu like en este video. Cada like le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de los archivos empolvados todos los días. Historias sobre ingenieros que quebrantaron reglas para salvar vidas, soldados que desafiaron lo imposible, inventores que cambiaron la guerra con simplicidad y creatividad. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora y dinos desde dónde estás viendo. ¿Estados Unidos? ¿Reino Unido? ¿Brasil? ¿España? ¿México? ¿Argentina? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener estas memorias vivas. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien de tu familia sirvió. Solo dinos que estás aquí. Gracias por ver y gracias por asegurar que Fedor Tokarev no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y tú estás ayudando a hacer eso posible. Nota: este contenido combina información histórica documentada sobre el desarrollo y uso de la pistola Tokarev TT-33 durante la Segunda Guerra Mundial, con elementos narrativos para fines educativos y de entretenimiento. Aunque los principios de diseño, contexto histórico y impacto general del arma son precisos, algunas conversaciones específicas y detalles narrativos han sido recreados para propósitos ilustrativos. Los archivos desclasificados del KGB en 1995 revelaron detalles extraordinarios sobre cómo la efectividad de la TT-33 durante el invierno ruso influenció decisiones estratégicas soviéticas durante toda la Guerra Fría. Según documentos firmados por el mismo Lavrenti Beria, jefe del NKVD, Stalin ordenó análisis exhaustivos de por qué equipamiento alemán superior había fallado tan dramáticamente. Los resultados de estos estudios
conocidos como Proyecto Simplicidad en documentos internos, establecieron principios de diseño que dominarían desarrollo tecnológico soviético durante décadas. Beria escribió en un memorando de marzo de 1943, «Hemos descubierto que nuestro supuesto atraso tecnológico es en realidad ventaja estratégica. Los alemanes diseñan para condiciones de laboratorio. Nosotros diseñamos para condiciones de guerra real». Esta filosofía se extendería desde armamento personal hasta misiles intercontinentales, creando arsenal soviético caracterizado por robustez extrema en lugar de sofisticación técnica. La influencia de los principios de Tokarev se manifestó inmediatamente en otros desarrollos de armamento soviético. El famoso rifle de asalto AK-47, diseñado por Mikhail Kalashnikov entre 1945 y 1947, incorporó directamente lecciones aprendidas del éxito de la TT-33. Kalashnikov, quien había estudiado extensivamente el trabajo de Tokarev, diseñó su rifle usando holguras amplias, tolerancias generosas y mecanismos extremadamente simples. Durante pruebas iniciales, prototipos del AK-47 fueron sometidos a las mismas torturas que Tokarev había usado para perfeccionar su pistola: inmersión en agua helada, enterramiento en barro, exposición a temperaturas extremas, operación sin lubricación. Como la TT-33 una década antes, el AK-47 superó consistentemente armas occidentales más sofisticadas en pruebas de confiabilidad bajo condiciones adversas. El costo de producción también siguió el modelo Tokarev: simplicidad de manufactura que permitía producción masiva a precios mínimos. Los estadounidenses, inicialmente escépticos sobre claims soviéticos de superioridad en equipamiento primitivo, condujeron sus propios análisis durante la Guerra de Corea, cuando soldados chinos y norcoreanos armados con TT-33 y otros equipamientos soviéticos demostraron efectividad sorprendente en condiciones árticas. El coronel James Mitchell, oficial de inteligencia del Octavo Ejército estadounidense, escribió en un reporte clasificado de enero de 1951. Soldados enemigos mantienen fuego efectivo con armas que deberían estar congeladas e inoperables según nuestros manuales técnicos. Nuestras tropas están experimentando fallas significativas de equipamiento en las mismas condiciones donde el enemigo opera normalmente. Pruebas realizadas en Alaska por el ejército estadounidense confirmaron que pistolas 45 M1911 estándar fallaban consistentemente por debajo de 25 grados Celsius, mientras que TT-33 capturadas continuaban funcionando a 40 grados. Esta revelación forzó reevaluación fundamental de filosofías de diseño occidental. El Pentágono estableció programas de investigación específicos para entender por qué equipamiento soviético inferior superaba tecnología estadounidense en condiciones extremas. Los resultados fueron humillantes para la industria militar occidental. Ingenieros descubrieron que décadas de enfoque en precisión, acabados perfectos y tolerancias mínimas habían creado equipamiento vulnerable a condiciones que soldados enfrentaban regularmente en combate real. Un reporte del Aberdeen Proving Ground de 1952 concluyó: hemos optimizado nuestro equipamiento para condiciones que existen solo en laboratorios y campos de tiro. El enemigo ha optimizado su equipamiento para condiciones que existen en guerra real. Esta diferencia representa vulnerabilidad estratégica crítica. Durante la crisis de los misiles en Cuba, agentes de la CIA obtuvieron acceso a arsenal soviético y quedaron impresionados por la calidad de construcción de equipamiento que previamente habían considerado primitivo. Un reporte de inteligencia fechado octubre de 1962 describía TT-33 encontradas en bases cubanas. Estas armas han estado en servicio durante más de 20 años, expuestas a clima tropical húmedo sin mantenimiento especializado. Sin embargo, funcionan perfectamente. Nuestros técnicos estiman que pistolas 45 M1911, en condiciones similares,
requerirían overhaul completo para funcionar confiablemente. La durabilidad extraordinaria del diseño de Tokarev estaba demostrando valor estratégico mucho más allá de su contexto original de guerra en invierno ruso. Los conflictos en Vietnam proporcionaron campo de prueba definitivo para filosofías de diseño contrastantes. Soldados estadounidenses, equipados con rifles M16 de tolerancias precisas y mecanismos complejos, experimentaron fallas catastróficas cuando polvo fino y humedad tropical penetraron sistemas de gas finamente calibrados. Mientras tanto, fuerzas norvietnamitas armadas con AK-47, basados en principios de Tokarev, mantenían fuego efectivo después de semanas en túneles subterráneos llenos de barro y agua. El contraste era dramático. Rifles estadounidenses requerían limpieza constante y lubricantes especiales para funcionar en condiciones tropicales, mientras que rifles soviéticos operaban después de inmersión completa en ríos del Mekong. Reportes de campo estadounidenses documentan soldados que preferían AK-47 capturados sobre sus M16 asignados, debido a confiabilidad superior en condiciones de combate. La guerra en Afganistán durante los años 1980 proporcionó validación final de principios de diseño de Tokarev en ambiente completamente diferente. Mujahideen afganos, armados con TT-33 y AK-47 de origen soviético, operaban estas armas en condiciones de desierto extremo, que incluían temperaturas de 50 grados Celsius durante el día, arena abrasiva constante y mantenimiento mínimo durante meses. Soldados soviéticos, irónicamente, experimentaban fallas de equipamiento con armas más modernas, que habían abandonado principios de simplicidad original de Tokarev en favor de sofisticación técnica. Un veterano soviético, el sargento mayor Alexei Volkov, recordó en entrevista de 1995: «Los afganos usaban nuestras propias armas de los años 1940 contra nosotros, y esas armas viejas funcionaban mejor que nuestro equipamiento moderno». Era lección humillante sobre valor de simplicidad. El colapso de la Unión Soviética en 1991 dispersó arsenal basado en principios de Tokarev a través del mundo, creando experimento global no intencional sobre durabilidad de equipamiento militar. TT-33 fabricadas en los años 1940 aparecieron en conflictos africanos de los años 1990, funcionando perfectamente después de décadas de almacenamiento inadecuado en condiciones tropicales. Soldados en Sierra Leona, Congo y Somalia reportaron que pistolas Tokarev de más de 50 años disparaban confiablemente, mientras equipamiento occidental moderno requería mantenimiento constante para funcionar en las mismas condiciones. Esta dispersión involuntaria demostró que principios de diseño de Tokarev habían creado equipamiento prácticamente indestructible bajo cualquier condición ambiental imaginable. Análisis modernos de metalurgia han revelado por qué diseños de Tokarev demostraron longevidad tan extraordinaria. El ingeniero utilizó aceros de carbono simple en lugar de aleaciones exóticas, tolerancias que compensaban expansión y contracción térmica, y tratamientos térmicos que priorizaban tenacidad sobre dureza máxima. Estas decisiones, consideradas primitivas por contemporáneos, resultaron ser prescientes para equipamiento destinado a uso en condiciones extremas variables. Ingenieros modernos estudian pistolas TT-33 de 80 años para entender cómo aceros simples pueden superar aleaciones avanzadas en aplicaciones donde confiabilidad a largo plazo supera performance máxima teórica. La industria armamentística moderna ha comenzado a redescubrir valor de principios de Tokarev, después de décadas persiguiendo complejidad tecnológica. Fabricantes contemporáneos como Glock han adoptado filosofías de diseño que priorizan simplicidad y confiabilidad sobre sofisticación técnica, produciendo armas que funcionan consistentemente en condiciones adversas, usando principios establecidos por Tokarev en los años 1930.
El éxito comercial de estas armas, simples, en mercados policiales y militares modernos, valida visión original de Tokarev. Funcionalidad práctica supera perfección técnica, cuando vidas humanas dependen de confiabilidad del equipamiento. Fedor Tokarev murió en 1968 en Tula, ciudad donde había desarrollado su pistola revolucionaria. Sus últimos años los dedicó a enseñar principios de diseño a nueva generación de ingenieros soviéticos, enfatizando siempre que equipamiento militar debe ser diseñado para soldados reales operando en condiciones reales, no para ingenieros trabajando en laboratorios perfectos. Sus estudiantes, dispersos a través del complejo militar industrial soviético, continuaron aplicando estos principios hasta colapso de la URSS. Muchos emigraron a países occidentales después de 1991, llevando consigo filosofías de diseño que gradualmente influenciaron desarrollo de equipamiento militar occidental hacia mayor énfasis en robustez y simplicidad operacional. La pistola TT-33 representa más que éxito de diseño específico. Representa triunfo de pensamiento pragmático sobre dogma técnico. En era donde tecnología avanzada es frecuentemente ecuacionada con superioridad automática, historia de la Tokarev recordar que efectividad real depende de correspondencia entre herramienta y tarea, no de sofisticación absoluta de la herramienta. Esta lección, aprendida dramáticamente durante invierno ruso de 1941-1943, continúa siendo relevante en cualquier contexto donde confiabilidad bajo condiciones adversas supera performance bajo condiciones óptimas. El legado de Tokarev perdura no en museos, sino en principio fundamental. Mejor herramienta es aquella que funciona cuando todas las demás fallan.